Les saluda Nora Beatriz Mejía, del grupo número 3 del parcial de Sociología. Nosotros les vamos a hablar acerca de algunos temas de Sociología. Principalmente vamos a hablar de qué es la Sociología y qué son los grupos sociales. Los grupos sociales son un conjunto de personas que comparten una identidad en común e interactúan entre sí. También algunas de sus características son la identidad compartida. Eso quiere decir que tienen en común valores, conocimientos y metas. Segunda característica, interacción regular. Se reúnen constantemente y consideran sus emociones y sus reuniones como algo importante. La característica número 3 es la estructura social. No actúan al azar, sino que dentro del grupo existen roles, posiciones que pueden ser formales e informales. Y la número 4 es el consenso. Los miembros aceptan las normas, valores y objetivos del grupo para obtener una mejor armonía y convivencia dentro del grupo. Hablando de grupos sociales, nos vamos a dar cuenta a continuación que estos van variando según ciertas características que los definen, como por ejemplo el tamaño, el tipo de personas que los incluyen. Y para empezar vamos a ver los grupos primarios. Los miembros de los grupos primarios se preocupan por las experiencias y se preocupan por las opiniones que estos tienen acerca del grupo. A continuación también vamos a ver los grupos secundarios, y esto, a diferencia de los grupos primarios, son grupos totalmente opuestos, porque estos son grupos, se les denomina también como grupos fríos, porque la comunicación entre estos o el conocimiento que tienen sujetos unos con otros es casi nula. No ven cómo valen como personas o como sujetos dentro del grupo, sino que valoran lo que estos puedan aportar dentro del grupo. Ahora también tenemos los grupos de referencia. Los grupos de referencia básicamente son aquellos grupos que sirven como espejos. Y los grupos de referencia tienen dos funciones, una función normativa y una función comparativa. Que la normativa sirve para que los miembros del grupo sigan ciertas normas que ya están impuestas dentro de este, mientras que la función comparativa sirve para mantenerse los sujetos dentro de los parámetros del grupo. Último, también tenemos los grupos de pares, que los grupos de pares son básicamente aquellos grupos que comparten dentro de este sujetos parecidos o que comparten características similares. Pueden ser, por ejemplo, de la misma edad o del mismo estatus social. A esto le vamos a agregar que estos sujetos sí en característica interactúan bastante entre sí. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la perspectiva sociológica. La perspectiva sociológica es una manera de analizar la realidad, de entender que nuestra vida no depende únicamente de decisiones personales, sino también del entorno en el que nos rodea. Consiste prácticamente en ver lo general en lo particular, es decir, aceptar y reconocer que aunque todas las personas tengamos experiencias únicas, esas experiencias están influenciadas por familia, cultura, economía, educación y el grupo social por el que nos rodea. Esta perspectiva comprendemos que aunque muchos problemas que parecen personales, en realidad tienen causas sociales más amplias. Esta perspectiva nos invita a cuestionar lo que damos por normal y a intentar comprender cómo la sociedad influye en nuestra forma de pensar, actuar y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Cuál es la importancia de la perspectiva sociológica? La importancia de la perspectiva sociológica es que nos permite entender el presente, es decir, nos permite ir más allá de las interpretaciones personales y entender el entorno social, las culturas, las estructuras que incluyen nuestra vida. De igual manera, la perspectiva sociológica nos ayuda a cuestionar las creencias y analizar críticamente las desigualdades sociales y a mejorar la toma de nuestras decisiones. ¿Cómo se aplica la perspectiva sociológica en la vida cotidiana? Se aplica cuando aprendemos a ver nuestras experiencias personales, que es parte de los procesos sociales, ya que nos ayuda a entender por qué actuamos como actuamos y cómo las ODS influyen en nuestras creencias, decisiones e incluso en nuestras oportunidades. De igual manera, recalcar que la perspectiva sociológica también se aplica cuando comprendemos a los demás. Por ejemplo, cuando una persona no encuentra empleo, es perspectiva sociológica quien nos permite ver que no siempre es falta de esfuerzo, sino que a veces puede deberse a factores como crisis económica o por la falta de oportunidades educativas.
Historia de la sociología. La sociología es una ciencia que surgió en el siglo XIX, en un contexto con grandes cambios sociales, producidos por la revolución industrial que transformaba el trabajo, la economía y la vida urbana. También la Revolución Francesa, que trajo consigo cambios de ideas políticas, sociales y grupos de organizaciones de Estado. Estos cambios hicieron necesario estudiar científicamente a la sociedad para entender cómo funciona y también resolver los problemas sociales que iban surgiendo. Creación formal de la sociología. La sociología surgió en 1838 con el filósofo francés Auguste Comte, en el cual en su obra llamada Filosofía Positiva menciona usó el término sociología de manera sistemática. También propuso estudiar la sociedad con métodos científicos y también consideró la sociología como ciencia de la sociedad. ¿Quién creó la palabra sociología? La palabra sociología ya se había usado más antes por Emmanuel Joseph, pero quien consideró la sociología y también la desarrolló como una disciplina fue Comte, principales padres de la sociología. Henri de Saint-Simon propuso estudiar la sociedad con un enfoque científico, el cual llamó física social o ciencias de la sociedad. Auguste Comte propuso el positivismo y quiso unificar el estudio de la sociedad mediante la ciencia. Karl Marx intentó crear una ciencia social con una visión más crítica mediante la filosofía de Hegel. También rechazó el positivismo de Comte. Herbert Spencer, padre de la sociología evolucionista, él consideraba de que la sociología era parte de las leyes biológicas y también creía de que las partes más fuertes son las más aptas, son las que sobreviven. De igual manera, él consideraba que las razones que una persona podía alcanzar a lo largo de su vida se heredaban a los que son sus descendientes. George Hegel consideraba de que la sociedad es complicada y profunda y para entender a la sociedad hay que utilizar la cabeza, hay que utilizar la historia y no solo la biología. Emile Durkheim fue la persona que fue sociólogo y fue filósofo. Él fue el que estableció a la sociología como una disciplina universitaria en la Universidad de Durham. De igual manera, él creía que los problemas o las situaciones personales estaban muy ligadas a sus entornos sociales o a sus grupos sociales. George Simmel considera que la sociología se basa más que todo en los sentimientos, emociones o todo lo que las personas pueden sentir sentimentalmente. Max Weber se consideró como el fundador del estudio moderno, adaptando lo que son la economía, las leyes y la filosofía a la sociología. Malcolm Pearson introduce formalmente a Weber y a Durkheim como los principales o sociólogos, es decir, de que en el canon que él crea considera que Weber y Durkheim son los principales sociólogos que modernizaron o hicieron más visible las partes sociológicas en las sociedades. Buen día, licenciado Rutilio Durán. Mi nombre es Jessica Araceli Gómez Beltrán, estudiante de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Sonsonate. A continuación les hablaré sobre qué es la sociología y qué es la perspectiva funcionalista. ¿Qué es la sociología? Se dice que es la ciencia social que estudia de manera sistemática la estructura, funcionamiento y evolución de las sociedades sistemáticas. Se encarga de analizar las interacciones entre individuos y grupos sociales, examinando comportamientos, normas
y culturas, que es la perspectiva funcionalista. Esta visualiza la sociedad como un sistema complejo y estable, donde diversas partes, instituciones, familias, educación y economía trabajan juntos para mantener el orden, estabilidad social. La perspectiva del conflicto es la principal suposición de la perspectiva del conflicto, que subraya que la sociedad es una colección de competencias, de grupos de interés, cada uno con agendas y metas propias. Es claro que en algunos grupos se benefician más de la existencia de estos acuerdos sociales que otros. La teoría del conflicto se basa en los escritos de Karl Marx en 1418 a 1883. Este decía que Marx enfatizó la importancia de los recursos económicos en los conflictos sociales